Hola chicos, bueno pues vamos con nuestro siguiente vídeo, pero como siempre antes, nuestra pequeña reflexión. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Bueno, pues vamos a comenzar con la siguiente parte que teníamos, que era el rango de una matriz, pero ahora vamos a ver el rango de una matriz que es rectangular. Bueno, pues como veis tenemos aquí una matriz que es de dimensión 4×3. Como sabemos que el rango por filas y por columnas tiene que ser igual, como tenemos solamente 3 columnas, sabemos que el rango no puede ser mayor que 3 porque no podremos formar menores de orden 4. Por lo tanto, el rango mayor que vamos a poder tener en esta matriz es rango 3. Bueno, ¿qué vamos a empezar? Bueno, pues yo voy a empezar por debajo, es decir, voy a empezar por los menores más pequeños. Siempre en matrices rectangulares voy a empezar por los menores de orden más pequeño. Como ya hay algún menor que es distinto, algún elemento que es distinto de 0, sabemos que el mínimo rango ya va a ser 1. ¿Qué es lo que hacemos? Pues pasamos directamente a los menores de orden 2. Bueno, pues cogemos el primer menor de orden 2 con el que nos encontramos y tenemos la suerte de que al calcularle, como en este caso este menor es distinto de 0, pues ya afirmaríamos que el rango es al menos 2, es decir, va a ser mayor o igual que 2, pero como 2 mínimo. ¿Qué hacemos ahora? Orlamos este menor de orden 2, es decir, vamos a considerar los menores de orden 3, pero que solo los que contengan a este menor de orden 2. Como veis aquí yo podría formar este menor de orden 3 formado por la fila 2, la fila 3 y la fila 4, columna 1, columna 2 y columna 3. Pero yo solamente voy a coger los que contienen al de orden 2 que he afirmado que era distinto de 0. Es lo que consiste, en lo que consiste orlar una matriz. Es decir, voy a completar este menor de orden 3 para este menor de orden 2 para formar menores de orden 3, completando con la fila 3 y la columna 3 o con la fila 4 y la columna 3. Bueno, pues calculo el primer determinante. El primer determinante al calcularle ya me queda que es distinto de 0. Como es no nulo ya no tengo que calcular más, es decir, este no haría falta que le calculase. ¿Por qué? Porque ya he encontrado un menor de orden 3 que es distinto de 0. Entonces, ¿qué afirmo? Pues que el rango es 3, porque ya he encontrado un menor que es el de no nulo de orden 3 y es el mayor orden del que puedo formar determinantes. Pues afirmaría que el rango de esta matriz es 3. Bueno, pues ahora vamos a ver los mismos ejemplos, pero para matrices que dependen del valor de un parámetro. Entonces, el ejercicio me diría, determina según los valores de A el rango de esta matriz. Y vamos a distinguir igual que antes, para matrices cuadradas y para matrices rectangulares. Bueno, pues en el primer lugar vemos para matriz cuadrada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que antes. Como es una matriz cuadrada, directamente vamos a calcular su determinante. Calculamos su determinante y su determinante nos queda en este caso menos a más 1. ¿Qué hacemos? Igualarlo a 0, porque el valor que nos va a dirigir para discutir este rango va a ser el valor para el que se anula el determinante que forma la propia matriz. Entonces, igualamos este determinante a 0 y este determinante se anula ¿para quién? Para a igual a 1. Entonces ya podemos empezar a razonar. Y el razonamiento más fácil es siempre empezar diciendo si a es distinto de este valor que me ha quedado. ¿Por qué? Porque si a es distinto de este valor, ¿qué ocurre? Que el determinante de orden 3 es distinto de 0. ¿Qué significa? Pues que este determinante, si no se anula, ya encuentro un menor de orden 3 que es no nulo. En este caso diríamos que el rango de esta matriz es 3, es decir, si A es distinto de 1, el rango es 3 porque he encontrado un menor de orden 3 que es la propia matriz que es distinto de 0. Si A es igual a 1, pues ¿qué es lo que hago ahora? Pues particularizo, es decir, sustituyo la A por 1 y voy formando los menores desde el orden más pequeño, es decir, vuelvo al caso en el que ya no depende mi matriz de un parámetro, sino que conozco todos los elementos de la matriz. Y entonces empezaría ahora a formar menores del orden más pequeño, menores de orden 2. Cojo el primer menor de orden 2 que se forma y veo que este menor de orden 2 es distinto de 0. ¿Qué afirmaría entonces? Que el rango es 2. ¿Por qué? Porque en este caso el mayor menor no nulo que se puede formar es de orden 2, porque el de orden 3 se me anulaba para el valor de A igual a 1. Por lo tanto, afirmaríamos que entonces el rango es 2. ¿Qué hacemos en una matriz que es rectangular?
Bueno, pues lo primero, fijar la dimensión de esta matriz. Es una matriz de dimensión 3×4. El mayor rango que puede tener esta matriz va a ser 3, porque solamente podemos formar como mucho menores de orden 3. Entonces comenzamos formando los menores de orden más pequeño y siempre intentamos evitar hasta el máximo el parámetro. Entonces yo formo un menor de orden 2 y en vez de coger este menor de orden 2 que contendría el parámetro, pues intento coger uno y ver si es distinto de 0 y además que no contenga el parámetro. Entonces cojo el primero que no contiene el parámetro. Tengo la suerte de que es distinto de 0. Entonces en este caso afirmaría que el rango, ¿cuál va a ser? Va a ser 2. Va a ser mayor o igual que 2, ya mínimo va a ser 2, porque he encontrado un menor de orden 2 que es distinto de 0. Independientemente del valor que tenga el parámetro, tendré que ya el mínimo rango va a ser 2. ¿Qué es lo que ahora hago? Pues ir considerando los menores de orden 3, pero que contienen al de orden 2 anterior, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serán los menores de orden 3? Pues serán los que forme completando con la fila 3 y la columna 3, con la fila 3 y la columna 4. El primero que formo no depende del parámetro. Bueno, pues le calculo y me queda 0. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera quedado distinto de 0? Pues que si no depende del parámetro, independientemente del valor del parámetro, afirmaría que el rango es 3. Como me ha quedado 0, tengo que calcular el otro menor de orden 2, de orden 3. Le calculo y este depende del parámetro. ¿Qué hago ahora? Pues le igualo a 0. Entonces le igualo a 0 y ¿para quién se anula? Para igual a 1. Entonces ya empiezo a afirmar y siempre empiezo a afirmar negando que A sea distinto de este valor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el razonamiento más fácil. Si A es distinto de este valor, ¿qué ocurre? Que al ser distinto de 1, este determinante de orden 3 sería no nulo. Aunque este era nulo, encuentro uno que es no nulo, que afirmaría que entonces el rango es 3 porque encuentro un menor de orden 3 que es no nulo. Pero si A es igual a 1, ¿qué significaría? Pues que este de orden 3 y el de orden 3 que ya he visto que era 0, los dos se anularían, es decir, los dos que contienen al de orden 2 anterior se anulan para este valor, para igual a 1, este porque se anula siempre y este porque se anula para igual a 1. ¿Qué significaría? Que el rango no puede ser 3, porque los menores de orden 3 se anulan. ¿Qué significa entonces? Que el rango va a ser 2, que es el orden del mayor, menor, no nulo, en este caso el de orden 2. Bueno, pues hasta aquí y como siempre pensad que al final todo va a salir bien.